Esta es la circulación del adulto, ¿no? Pero la gran diferencia es que tenemos una circulación pulmonar. Es la que va a oxigenar, la que nos va a dar el oxígeno, botar el CO2, pero en el feto esto no es viable, entonces está colapsado todavía. Entonces, vamos a hacer someramente y rápidamente lo que es la circulación normal, ¿no? Viene la vena cava inferior, para ubicarnos nada más, a la aurícula derecha, igual de la vena cava superior, aurícula derecha, ventrículo derecho, de ahí por la arteria pulmonar se va hacia pulmones, en este caso se oxigena la sangre y viene hacia la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y entra a la aorta y así sucesivamente hasta llegar nuevamente a corazón. Entonces, eso es lo que tenemos en el adulto. Pero en el feto lo que tenemos es los pulmones pues que están colapsados. No se lo escucha. Muy bien, a ver, vamos a ver. Ya, vamos a ver qué corregimos. Se escucha bien estacionado. Doctor, disculpe, ¿podría grabar la clase también? No se olvide, por favor. Sí, igual les voy a mandar grabado. Lo que quiero es corregir esto de la distorsión, vamos a ver. Doctor, también quizás se está pegando mucho al micrófono. Bajé la intensidad, no sé si sigue distorsionándose el sonido. No, doctor, no mucho, no mucho. Ahora se escucha normal, doctor. Ya, ojalá que ahí esté, vamos a ver. Les decía que ahora en el feto, pues... Doctor, disculpe por servicio si no se olvide grabar la clase. Ya, ok. Muchas gracias, doctor. La placenta pues va a tomar el comando aquí en vez de lo que son pulmones. Y en la placenta tenemos el cordón umbilical, ¿no? Con sus 3 vasos sanguíneos y justo está aquí marcado de rojo, es la vena, la que va a llevar sangre oxigenada. Entonces esta sangre oxigenada va a llegar hacia la vena cava, pero va a entrar por un ductus venoso que está a nivel del hígado. Eso se lo voy a hacer rápido para poder explicar en las siguientes láminas paso por paso. Entonces, esta sangre oxigenada llega por este ductus venoso hacia el corazón, hacia la aurícula derecha. Pero, si de la aurícula derecha todo pasara hacia el ventrículo derecho, esto tendría que ir directamente a pulmones todo. Y no tendría razón de ser porque el pulmón está colapsado, ¿no? Entonces lo que hace esta sangre oxigenada es entrar hacia la aurícula derecha
y por este agujero, el agujero oval o agujero de Boccal, va a pasar directamente hacia el ventrículo, la aurícula izquierda. Y de la aurícula izquierda va a pasar al ventrículo izquierdo y de aquí se va a disparar hacia la aorta para que pueda ir a todos los órganos sistémicos. Entonces estamos viendo que acá hay un órgano importante que es el ductus venoso, está a nivel de hígado. También estamos viendo un defecto que es fisiológico, que es el agujero oval, para que pueda pasar la sangre oxigenada directamente hacia la otra aurícula. Por otro lado, acá vamos a detenernos un poco. Cuando esta sangre oxigenada ha llegado hacia la aurícula derecha, les estoy diciendo que gran parte de eso va a pasar directo a la aurícula izquierda, pero también va a pasar hacia el ventrículo derecho. Y el ventrículo derecho va a bombear y va a bombear por la arteria pulmonar. Supuestamente se va hacia pulmones, pero hay un agujero, hay un ducto que se llama el conducto arterioso o ductus arterial, que va a comunicar con la aorta. Entonces, parte de esta sangre oxigenada que estaba viniendo acá, que tenemos en rojo, pasa por el ductus venoso, llega a la aurícula derecha, pasa por el agujero oval, pero una porción también pasa hacia el ventrículo derecho. Y esta sangre media oxigenada va a pasar hacia los pulmones, pero también una gran parte va a pasar hacia la aorta. Entonces, vamos a tener así que se va a aprovechar al máximo el oxígeno que está llegando desde la placenta, gracias al ductus, gracias a el agujero oval y gracias al ductus arterioso, ¿no? Cuando la sangre es oxigenada, a veces uno puede pensar, ¿no? Esta es la placenta. Cuando la sangre se oxigena en la placenta, no es que la sangre que viene del producto, la sangre que tiene el feto, se va a mezclar con la sangre materna. Ustedes ven acá los vasos de la placenta. El vaso de la placenta viene y se hace una especie de arcos, ¿no? Esto es algo simbólico, algo esquemático, pero no es que esta sangre de acá se mezcla con la sangre materna, ¿no? Porque esta es la cara materna de la placenta, ¿no? Entonces no se mezclan esas sangres. Lo que hace es que el único que difunde por aquí es los nutrientes, el oxígeno, el CO2, que por gradientes que vamos a ir explicando va a pasar hacia aquí. Pero mucho cuidado, la sangre materna con la sangre fetal no se mezclan, ¿no? Entonces, eso les quería decir con esta imagen que tenemos acá de la placenta. Entonces, cuando viene esta sangre oxigenada por la vena umbilical, va a pasar por este órgano muy pequeño que es el ductus venoso, ¿no? Este ductus venoso mide solo 2 centímetros, mide. Y miren, el 55% del flujo que trae esto se va al hígado. El 20% ya se va a ir a esta zona que es la aurícula derecha, pasando por el agujero oval, y el otro 20% se va hacia el ventrículo. Entonces, cuando este oxígeno, que sería el 100%,
llega a la parte sistémica, 55% ya se quedó en el hígado, 20%, 25% está en esta zona pasando por el agujero oval y un 25% pasa al ventrículo para entrar por las arterias pulmonares y entrar por el ductus arterioso. Este conducto venoso también se llama, algunos lo conocen como conducto venoso de Arancio, ¿no? Y cuando ya nace el producto, pues en 2 semanas prácticamente se está cerrando esto. Y va a quedar esto, es un rezago que queda, ¿no? Cuando uno hace ya anatomía, cuando uno opera ya en la etapa adulta, ve un ligamento que se llama ligamento falciforme, ¿no? Que ya está colapsado, se ha fibrosado, que era el rezago de lo que era esta entrada en la vena umbilical, ¿no? Y que cuando llegó al hígado ya tomaba el nombre de ductus venoso, ¿no? Es como un bypass. Entonces, muy importantísimo este ductus venoso. Entonces, cuando esta sangre oxigenada llega por la vena cava, va a llegar otra sangre por la vena cava superior, una sangre ya no oxigenada, se va a mezclar con esta sangre oxigenada. Pero va a pasar por este agujero que se llama el agujero oval, ¿no? O agujero de Bottal también se llama, otros lo conocen como ese nombre, ¿no? Agujero oval, ¿no? Cuando ustedes ven, realmente no es un agujero, miren, acá ustedes pueden ver, son una especie de dos tabiques superpuestos. Y cuando ya los pulmones empiezan a funcionar, prácticamente la presión va a ser en sentido contrario, como está marcando la flecha, y los tabiques, este tabique se va a pegar a este y va a empezar el cierre del agujero, ¿no? Entonces, en muchos meses ya va a quedar completamente cerrado esto después del nacimiento, ¿no? Pero en realidad no es un hueco, ¿no? Es un tabique por donde pasa la sangre, ¿no? Este es el famoso agujero oval o agujero de Bottal. Gracias a esto, el oxígeno que viene por el cordón umbilical, por la vena umbilical, va a ser aprovechado porque va a caer hacia el aurícula izquierda. Y la aurícula izquierda va a desembocar en el ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo es el encargado ya de bombear por la aorta hacia todo el cerebro, todos los órganos que conocemos, ¿no? Entonces, hay otra estructura muy importante, que es el ductus arterioso, ¿no? Este ductus arterioso también es muy pequeñito y, como hemos puesto aquí, ¿no? Conecta la aorta descendente. O sea, cuando ya la aorta viene por acá, empieza a caer la aorta. Esta aorta descendente es conectada con el techo de la arteria pulmonar, ¿no? Acá estamos viendo la arteria pulmonar. El techo de la arteria pulmonar conecta con este pequeño ductus arterioso. ¿Y por qué es importante este ductus arterioso? Porque como venía sangre aquí oxigenada, llegaba a la aurícula, pasaba parte al ventrículo derecho, y esa sangre un poco oxigenada salía por la arteria pulmonar, pero como no se va casi todo al pulmón y se puede desperdiciar esta sangre, porque acá no se oxigena, esta sangre con oxígeno pasa por el ductus arterioso directamente a la aorta. Y entonces, esto es nutrido, si se quiere decir, uno por lo que el ventrículo está mandando, y otro porque el otro ventrículo también está mandando, ¿no? Ya se juntan ambas sangres oxigenadas, y esta sangre oxigenada, pues lógico, pasará al cerebro y a otros órganos importantes. El ductus arterioso no es un aparato, no es un conducto muerto, si se quiere, no es un conducto así como una manguera, ¿no? O sea,
es muy lábil a prostaglandinas. Y las prostaglandinas son justamente las que la mantienen abierto y también el óxido nítrico. Por eso es que cuando ustedes van a llevar ya el curso de obstetricia, cuando ya estemos llevando eso, van a ver cómo a partir de la semana 25-30 ya no se puede dar AINES, ¿no? O sea, a la madre ya no le puedes dar diclofenaco, no le puedes dar ibuprofeno, no le puedes dar naproxeno, cuando ya está pasando la semana 30, porque luego lo que va a ocasionar va a eliminar este mecanismo para que se mantenga abierto, y entonces lo que vamos a hacer nosotros es que el ducto se nos va a cerrar, y cuando se nos cierra antes de tiempo vamos a tener un desequilibrio de la oxigenación en el feto. Entonces, por eso es que está contraindicado dar para el dolor o para lo que sea, una paciente gestante que tenga 35, 40 semanas, 30 semanas, no le puedes estar dando diclofenaco, ibuprofeno, todo lo que son AINES, ¿no? No se puede, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo que eso se acuerden, ¿no? Una vez que el producto nace, pues al segundo día de nacido ya empieza a cerrarse esto ya, porque ya las presiones del pulmón hacen que estos mecanismos se obliteren, igual esto empieza ya a cerrarse, igual esto ya empieza a cerrarse, ¿no? Entonces, importantísimo estos mecanismos cuando no hay pulmón, como es en la etapa fetal, ¿no? Entonces, para terminar esta parte, acá podemos ver de repente más claro cómo la sangre oxigenada viene por aquí, entra por el ductus venoso, sigue llegando sangre oxigenada, y casi toda la sangre oxigenada que llega a la aurícula, miren, aurícula derecha, no se pasa al ventrículo derecho, sino que de frente por el agujero oval se está pasando hacia la aurícula izquierda. Lo poco que ha podido llegar al ventrículo derecho pasa por la arteria pulmonar, igual se mete a la arteria aorta por el ductus arterioso. Entonces, estos mecanismos, la naturaleza pues es tan sabia que ha podido hacer esto, ¿no? Para que la placenta sea el oxígeno, sea el pulmón del producto, ¿no? En esa etapa antenatal. Bueno, después ya pues de nacer, ya hemos visto cómo esto se va a cerrar el ductus, se va a cerrar el agujero oval y lo que había del ductus arterial igual se va a colapsar y se va a cerrar, entonces ya todo va a tomar forma como la circulación del adulto, ¿no? Ahora, todos los cambios que hay en el feto, pues no solamente es esa forma de circulación que tenemos, ¿no? También la hemoglobina, la oxigenación fetal es un poco diferente, ¿no? Entonces, por decir, ¿no? La hemoglobina del adulto tiene dos cadenas alfa y dos cadenas beta. En cambio, la hemoglobina fetal tiene dos cadenas gamma. Entonces, las alfas son iguales que en el adulto, pero las cadenas gamma en el feto y beta en el adulto son las diferencias, ¿no? Entonces, estas hemoglobinas, al tercer a sexto mes ya de haber nacido, ya se reemplaza la hemoglobina, ya casi todo se vuelve hemoglobina del adulto. ¿Y por qué son importantes estas cadenas, esta forma que tiene la hemoglobina, no?
porque la hemoglobina fetal es más fácil de poder saturarse de oxígeno. Acá hay esta curva de disociación de la hemoglobina, vamos a, en detalle vamos a explicarlo. Por aquí tenemos la presión parcial de oxígeno. Tenemos 120, tenemos 80, tenemos 40, tenemos 20. Presión parcial de oxígeno. Y en el otro lado tenemos los porcentajes de saturación de oxígeno, ¿no? Entonces, presiones parciales y por acá tenemos saturaciones parcial de oxígeno. La hemoglobina fetal la tenemos en azul y la hemoglobina del adulto la tenemos en rojo. Entonces, se dice que el feto con pocas presiones, ¿qué significaría, no? Que, por ejemplo, yo puedo tener aquí 40 de presión, y por otro lado puedo tener 19 de presión. Entonces, el producto con 19 igual satura 50. Miren, con 19 de presión, el feto satura ya el 50%. Pero el adulto necesita más presión. O sea, necesitaría, en este caso del gráfico, que es esquemático, necesitaría todavía 26 de presión para poder saturar 50%. Entonces, ¿qué quiere decir esto, no? Que el feto con pocas presiones logra buena saturación. Y el adulto necesita más presión de oxígeno para saturar igual. Entonces, y eso gracias a su hemoglobina, capta mejor el oxígeno. Ahora, se dice también que la alcalosis materna facilita la transferencia de CO2 de la circulación fetal a la materna. Entonces, ¿cómo es la alcalosis materna, no? Ustedes saben que el producto, el líquido amniótico, hace que esa barriguita esté crecida, hace que ese diafragma esté desplazado hacia arriba, hace que ese pulmón no se ventile bien. Entonces la paciente gestante tiene que respirar más rápido. Y al respirar más rápido pierde moléculas, produciéndose una alcalosis materna. Pero la naturaleza, como les decía, es tan sabia que gracias a esta alcalosis materna, a esa hiperventilación que hace la mujer, por eso que notamos a la mujer gestante como cansada, porque respira más rápido, respira con dificultad. Esa alcalosis materna es la que hace que el CO2 de la circulación fetal se salga del feto. Entonces, ese CO2 que viene por acá se sale y se mete al de la madre. Pero por otro lado, como el feto está perdiendo CO2, ¿no? De la circulación fetal está saliendo CO2, el fetito aumenta su pH. Y al aumentar su pH, volverse más alcalino, hace que la curva de disociación del oxígeno se desplace hacia la izquierda. O sea, a la izquierda significa para acá, ¿no? Entonces, por eso es que la curva de disociación de la hemoglobina lo vemos que está desplazada hacia la izquierda. Es justamente por eso, ¿no? Estos dos mecanismos se complementan, ¿no? Entonces, a veces, ¿cuántas veces hemos visto a la mujer gestante que respira, me dice, me siento cansada, me falta el aire, dice, ¿no? Entonces, esos mecanismos que hace que haga alcalosis materna, ¿no? Pero todo eso facilita que el CO2 del fetito se vaya hacia la parte materna. Entonces, y lo que les decía en el gráfico anterior, ¿no? Las presiones parciales bajas o
como 20, 25, son suficientes para que el feto esté oxigenado. Entonces el feto no necesita altas presiones como el adulto. Necesita bajas presiones, pero como su curva de disociación está, si se quiere, alterada fisiológicamente, hace que se sature el oxígeno mejor, ¿no? O sea, el feto esté por eso más oxigenado, y entonces eso es suficiente. El feto también tiene varios cambios, ¿no? Entonces, la tiroides es uno de los cambios importantísimos que tiene el feto. ¿Por qué? Porque la tiroides es el que va a intervenir en el desarrollo del sistema nervioso central. Súper importantísimo. Si esa tiroides no funcionara, vamos a tener lo que acá estamos viendo, ¿no? Se produciría el cretinismo, ¿no? Que es un estado de retardo mental, ¿no? Entonces, importantísimo que la tiroides esté funcionando, ¿no? La madre proporciona la hormona tiroidea en las primeras semanas críticas para el desarrollo fetal. Desde el inicio ya el sistema nervioso requiere de hormona tiroidea, requiere de yodo para que se desarrolle el sistema nervioso del feto. Pero la madre en realidad proporciona todo el embarazo las hormonas tiroideas, ¿no? El feto recién dice que a la semana 23, 24 empieza a sintetizar hormonas tiroideas, pero ese nivel es tan bajo que siempre necesita el apoyo de la madre. Entonces, yo creo que lo más importante que tenemos que acordarnos es que la tiroides es indispensable en el desarrollo y en el crecimiento fetal. Súper indispensable para no tener problemas a nivel de sistema nervioso, ¿no? ¿Qué otros cambios en relación al adulto tenemos, no? Es respecto al desarrollo gonadal fetal, ¿no? Entonces, cuando uno está en las primeras semanas, ¿no? De la semana 10 para abajo, pues prácticamente el sistema gonadal es muy similar, sea varón o sea mujer. Todavía no hay diferenciación, ¿no? Tenemos conductos de Wolff y tenemos los conductos de Müller. Ambos conductos se tienen ahí, desde la semana 6 a la semana 10. Y tenemos las gónadas, que están ahí sin diferenciarse si va a ser de varón o si va a ser de mujer, ¿no? Entonces, todavía es indiferenciado, si se quiere, entre la semana 6 y la 10, donde de a poquito ya vamos a ir viendo cómo se va a ir diferenciando uno de otro, ¿no? Entonces, este esquema de aquí lo tenemos aquí. Y vamos a ver cómo, en presencia de un factor del cromosoma Y, es una proteína masculina, va a hacer que la presencia de esto va a hacer que se desarrolle las gónadas y ya empezar a parecerse a un testículo. Gracias a esta hormona que es genética que viene en el cromosoma Y. Y además se va a empezar a elaborar una hormona antimülleriana, capaz de hacer degenerar el conducto de Müller, miren. Entonces, cuando son masculinos y tienen el cromosoma Y, ocurren estos dos eventos, ¿no? La proteína va a hacer que esta zona era indiferenciada, esta zona gonadal indiferenciada ya va a empezar a adquirir lo que va a ser el testículo en el futuro, y además
la hormona antimülleriana va a hacer que este conducto de Müller se vaya degenerando y desaparezca. Y entonces el único que va a persistir es el conducto de Wolff. Conforme va pasando las semanas, de la semana 10 en adelante, entonces la hormona ya testosterona va a convertir el conducto de Wolff, este conducto de Wolff, ya en vesículas seminales. Y la dihidrotestosterona va a hacer que ya incluso se empiece a desarrollar un órgano todavía al inicio rudimentario que va a ser la próstata. Entonces, ¿quién tiene el comando? Entonces, cuando se diferencia esta zona gonadal, es el factor I del cromosoma del varón. Entonces, ¿cómo es en la mujer? Cuando hay ausencia de esa proteína del gen Y, ¿no? Del gen del varón, cuando hay ausencia, entonces vamos a ver cómo esto ya va a diferenciarse a lo que va a ser el ovario en el futuro. Como acá no va a haber ya testículo, hay ausencia de testosterona. Y eso va a causar que el conducto de Wolff, este conducto masculino, si se quiere, va a degenerar. Y como no hay quien lo contraponga, el conducto de Müller, que es el femenino, es el que va a empezar a desarrollar. Entonces, la ausencia de una proteína antimülleriana va a hacer que este conducto de Müller empiece ya a diferenciarse. Miren cómo ya se va a volver la trompita, se va a volver el útero, se va a volver el cuello del útero y se va a volver en el tercio superior de vagina. Entonces, es muy interesante eso, como al inicio, varón y mujer eran iguales, ¿no? Pero hay una proteína importantísima que da el gen Y, ¿no? El cromosoma de varón, que es el que prácticamente va a tomar el comando en todo, ¿no? Porque la ausencia de esto va a hacer que, gracias a eso, la parte ovárica se diferencie, gracias a eso que no hay ya testosterona, porque esto se empieza a diferenciar a ovario, y al no haber testosterona, el conducto de Wolff pues va a generarse, y al no haber la hormona antimülleriana, entonces el conducto de Müller va a desarrollarse, ¿no? Entonces, el conducto de Müller lo que vamos a tener es los órganos internos femeninos, ¿no? La trompa, vamos a tener el útero con su cuello del útero y vamos a tener el tercio superior de vagina. Es lo que ya logramos casi al nacimiento, ¿no? A partir de las 10 semanas en adelante ya se va diferenciando a esto. El riñón fetal también es otro órgano importantísimo. ¿Por qué? Porque el feto, como ya sabemos, es la primera fuente de líquido amniótico. Pues, y saben que el líquido amniótico es imprescindible para que el producto pueda desarrollarse adecuadamente, para que pueda moverse, para que pueda hacer ejercicios respiratorios. El feto prácticamente orina dentro de la cavidad amniótica y todo eso es líquido, casi todo es líquido. Y ese líquido es orina. Entonces, el riñón fetal pues, es la primera fuente de líquido amniótico. Por supuesto que la orina del feto es hipotónica, no es concentrada nada. Y a partir del segundo trimestre es donde ya empieza ese riñoncito a producir este líquido. También cuando nosotros damos a los pacientes gestantes, le damos AINES,
por decir, le damos indometacina, naproxeno, diclofenaco, lo que vamos a hacer es que el riñón fetal deje de producir orina y vamos a producir justamente baja de líquido amniótico, ¿no? Entonces no es bueno tampoco eso. Por otro lado, si hay pacientes que tienen polidramios, gran cantidad de líquido, a veces uno le da AINES. ¿Para qué? Para reducir la cantidad de orina y por lo tanto reducir el polidramio, ¿no? Pero ya son cosas más sofisticadas que se pueden hacer ya cuando estamos con la gestante, ¿no? Entonces lo cierto es que el riñón fetal actúa ya de cierta manera a partir del segundo trimestre formando líquido amniótico. El hígado fetal es muy vascularizado y una de las principales funciones del hígado fetal es la hematopoiesis, ¿no? O sea, uno puede decir, pero el hígado formando células sanguíneas, ¿no? Es que en la etapa fetal al inicio es así, ¿no? Las funciones del hígado realmente están muy limitadas en la etapa fetal, ¿no? Tal es así que la producción hepática de factores de coagulación es muy deficiente, ¿no? Por eso es que cuando ustedes van a ver ya cuando llegan a obstetricia, todo recién nacido le ponen su vitamina K, su ampollita, ¿no? ¿Para qué? Para que no tenga problemas de hemorragia, ¿no? Lo que tenemos en los prematuros, ¿no? Cuando nace un niñito prematuro, con sus factores de coagulación no están bien sintetizados, porque no hay vitamina K, hacen hemorragia cerebral y todo. El niño prematuro es muy lábil a estas cosas, ¿no? Entonces, con mayor razón, hay que tener demasiado cuidado porque el hígado todavía no es un buen órgano en la etapa fetal, ¿no? No tiene esa funcionalidad como en el adulto. Otra cosa de resaltar durante la etapa fetal es esta parte inmunológica, ¿no? Es importantísimo esto, porque a primera instancia uno dice, ¿no? Acá tenemos la madre, tenemos su placenta y tenemos el feto que está dentro de la madre. Entonces, ¿y por qué la madre no rechaza al feto? Si es incluso a veces la madre es grupo, por decir A positivo, y el fetito es grupo AB, por decir, o es O. ¿Y por qué no lo rechazan? O sea, entonces vemos que la naturaleza ha hecho muchas cosas para impedir que la madre rechace al feto y lo expulse, ¿no? Como si fuera un injerto que no lo acepta, ¿no? Entonces, por eso ponemos acá, la placenta es la que evita el contacto directo feto-madre para no ser rechazado, ¿no? Y la placenta sabemos que produce muchas hormonas estrogénicas, progesterona, lactógeno placentario. Todas esas hormonas que produce la placenta hacen que el sistema inmunitario como que se adormezca, como si fuera un tapón al sistema inmunitario de la madre. Entonces, esas hormonas hacen que este sistema inmunitario de la madre esté apagado, en otras palabras. Y al estar apagado no actúa contra este injerto que sería el feto. Por otro lado, la placenta es importantísima, es un gran filtro, y la inmunoglobulina G es la única inmunoglobulina materna que pasa la placenta hacia el feto. Y la madre ha tenido en su vida pues numerosas enfermedades codificadas en su inmunoglobulina G. Entonces, esta inmunidad de la madre pasa hacia el feto. Por eso es que el niño cuando nace con inmunoglobulinas G de la madre. Y por supuesto que tiene defensas el feto.
Entonces, esa es una maravilla que tiene la placenta para poder discriminar y solo hacer pasar inmunoglobulina G. Como les decía en la lámina anterior, creo, las primeras semanas el hígado es el que forma, ¿no? Forman los linfocitos, ¿no? Forman las células madre, las cuales van a ser transportadas hacia los huesos del feto y después pues ya empieza la producción ya en masa de todo el sistema hematopoyético del feto, ¿no? También el feto va a empezar a producir a partir de la semana 12 sus propias inmunoglobulinas que van progresivamente elaborándolas hasta llegar a un nivel óptimo al nacer, ¿no? Entonces, tiene sus inmunoglobulinas más sus inmunoglobulinas que le pasó a la madre, todo hace que el fetito cuando salga pues esté protegido, lo que no va a suceder con el niño prematurito, ¿no? O muy prematuro, ¿no? Cuando nacen a las 26 semanas, 27, 30 semanas, todavía no se ha terminado de hacer estas cosas que estamos describiendo, ¿no? Entonces, el fetito prematurito sale muy desprotegido, por eso es que es muy lábil a infecciones, a sepsis, no regula temperatura, no se puede alimentar, no tiene pulmones todavía desarrollados, los agujeros oval, el canal sinusoidal, conducto arterioso, todos están abiertos, y así tenga pulmón, no respira bien ese bebé. Entonces, todo es un caos en el niño prematuro, ¿no? Entonces, la naturaleza todo lo ha hecho para que se concrete en los tiempos, ¿no? Para que el feto salga en la semana 40 y no tenga problemas, ¿no? Pero los problemas empiezan cuando son muy prematuros estos niñitos, ¿no? Muy bien, chicos, eso es lo que les quería traer en esta clase. Gracias por su atención. Y ya voy a pasar a grabar esto para los que han tenido problemas con el audio. Gracias, doctor. No se preocupe. Gracias, doctor. Gracias, Muy doctor. bien, chicos, nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Recording in progress.